de también una visión general sobre optimización, pero en este caso de la optimización continua. La doctora Miriam Pescador nos visita de aquí cerca, de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bienvenidos. Un placer estar nuevamente aquí en Simvestab. Yo estudié aquí la maestría y el doctorado con el doctor Carlos Cuello, entonces es un placer estar con ustedes el día de hoy, platicarles un poquito de lo que aprendí y un poco pues, también de lo que es optimización de manera muy general, pero me voy a enfocar a la parte de espacios continuos. Como parte del contenido de esta charla, pues vamos a dar una pequeña introducción a los conceptos, aplicaciones, sobre todo en el campo de la ingeniería, y vamos a platicar también algunas clasificaciones. Como mencionaba la doctora Laura, pues existen muchas clasificaciones. Yo me voy a enfocar en algunas en particular y aterrizadas a la parte de optimización continua, una revisión muy general de técnicas clásicas y platicarles un poquito pues esta parte. Bueno, ya se ha mencionado, vamos nuevamente a aterrizar el concepto de optimización. El objetivo principal pues siempre va a ser de alguna manera reducir costos, mejorar el rendimiento, aumentar la eficiencia y todo esto sujeto a condiciones dentro de nuestro problema. Entonces, pues en primer lugar hay que motivar el área y pues existe la optimización en diferentes áreas como puede ser la ingeniería estructural, la ingeniería de control, los procesos de manufactura, ingeniería de transporte, aeroespacial, ingeniería química y de procesos, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería ambiental, que ahorita está muy en auge por la cuestión de los problemas que requiere a nivel mundial y de lo que está presentando. Ingeniería biomédica también es otra área interesante. Y para aterrizar algunos ejemplos en algunas de estas áreas, voy a comentar los siguientes casos. Por ejemplo, en ingeniería estructural, pues tenemos el diseño de puentes. Podríamos tratar de minimizar el peso de un puente mientras se maximiza la capacidad de carga y se garantiza que cumpla con ciertas restricciones de seguridad como la tensión, las deformaciones de los materiales. ¿Sale? En México pues también se trata de hacer esta parte, pero a veces la ingeniería falla. Por ejemplo, en esta imagen se ve que se trata de optimizar también la parte del material, del puente. No es un puente totalmente sólido, pero sí cumple con ciertas características, como lo comentábamos, de capacidad de carga. En la segunda imagen, que es optimización topológica, pues tratamos de determinar la distribución óptima del material bien dentro de un diseño estructural para maximizar rigidez, resistencia y bueno, esto está muy ligado con ingeniería civil y mecánica. Si vemos la imagen que está a la derecha en la parte inferior, vemos que partimos de un modelo o un diseño inicial, pero se va mejorando, reduciendo el material y manteniendo esa resistencia que requerimos en los materiales. Otros ejemplos en optimización de procesos de manufactura podría ser la planificación de la producción, determinar qué secuencias de operaciones minimizan el tiempo total de la producción y maximizan la utilización de recursos en una planta de manufactura. ¿Sí? Hay una serie de pasos o de procesos y hay que maximizar siempre los recursos. Minimizar los recursos, maximizar ganancias. Al final de cuentas, pues eso se traduce en economía, en dinero. Y a las empresas pues les interesa. Este segundo ejemplo con la imagen que está abajo pues nos habla acerca del corte de materiales, no desperdiciar los materiales. Por ejemplo, minimizar el desperdicio de material en la fabricación de productos, como cortar láminas de metal o madera en tamaños específicos. Sí, es un problema de optimización muy interesante que le interesa a las empresas para nuevamente pues minimizar los recursos que se requieren. En cuestiones un poquito más especializadas en ingeniería biomédica, en este caso, podríamos hablar del diseño de prótesis. Aquí, por ejemplo, se podría optimizar la forma, el material de la prótesis, maximizar la comodidad, funcionalidad, usuario minimizando el peso y el costo. ¿Por aquí hay alguien de UPITA, de biónica? ¿No? Bueno,
Probablemente en este tipo de carreras pues tratan también de hacer este tipo de modelos de prótesis o al menos estudiarlos de manera teórica, ¿no? Porque también tiene su costo. En el caso de tratamientos médicos personalizados, la cuestión de la dosis de medicamentos, el tiempo de administración, siempre tratamos de maximizar pues la eficacia en el tratamiento, pero también minimizar efectos secundarios en el paciente, o eso es lo que se debería de hacer médicamente. También hay cuestiones bien puntuales de cuestiones médicas. Aquí hablábamos de la optimización en ingeniería ambiental, podríamos decir el diseño de sistemas de tratamiento de agua. Ahí, ¿cómo podría incidir? Pues bueno, minimizar el costo de construcción y operación en una planta de tratamiento de agua, mientras se asegura que las emisiones y efluentes estén dentro de los límites ambientales. Por aquí, pues, con la cuestión de maximizar o recuperar un poquito esto de la lluvia pluvial, podríamos diseñar mecanismos para que justamente se pueda reutilizar el agua. Y también podríamos hablar de la gestión de residuos, cómo diseñar rutas de recolección óptimas, cómo hacer ubicaciones de vertederos para minimizar los costos de transporte y maximizar la eficiencia del reciclaje. Hace un año yo platicaba en una red de encuentro de investigación acerca de esta cuestión de residuos y de lo que es la basura, cómo generar composta a partir de desechos orgánicos. Y mencionaban justamente que puede ser a veces más costoso hacer todo el proceso. Entonces puede ser que modelos de optimización nos ayuden justamente a mejorar esta parte. Y bueno, esos son algunos ejemplos. Voy a hablar acerca, igual que la doctora Laura, de una posible clasificación de los métodos de optimización. En este caso particular de esta charla, pues me enfoco a la parte continua, pero como ya vieron, pues no es sencillo clasificar, puede haber una combinación entre ellos. Y por ejemplo aquí, pues sí voy a hacer una diferencia entre aquellos modelos que son diferenciables y los que no son diferenciables, porque dentro de los diferenciables pues tenemos técnicas clásicas, métodos numéricos, que por ahí vamos a recordar algunas cuestiones, y los que no son diferenciables, y aquí es donde ya comentaban métodos de búsqueda directa o métodos meteorísticos. Otra clasificación puede ser los problemas de optimización de acuerdo a diferentes aspectos. Por ejemplo, según la convexidad de la función, si la función es convexa, si no es convexa, según la... Bueno, pues ahora sí, la parte formal lo podemos ver de la siguiente manera. La idea es que tratar de encontrar un vector de variables de decisión en el espacio continuo que minimice, en este caso, si es monoobjetivo, una función objetivo, y a su vez esa función puede o no estar condicionada por restricciones tanto de igualdad como de desigualdad. Ahí, por ejemplo, faltó la parte de igualdad. Y bueno, digamos que el caso simple, cuando no tiene restricciones y la función es diferenciable, pues existen ciertos teoremas o ciertas condiciones necesarias o suficientes que, si recordamos un poquito de cálculo diferencial, pues nos decían, ¿no? Si quiero encontrar un mínimo o un máximo de una función, pues lo primero que hay que hacer es encontrar los puntos críticos. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan? La primera derivada, y después de eso, igualar con 0, encuentro puntos críticos, y de esos puntos críticos tengo que determinar si se trata de un mínimo o se trata de un máximo. ¿Qué pasa si la función no es diferenciable? Bueno, entonces ya no aplica, ¿verdad? Entonces, por eso es que en esta lámina yo menciono pues estos pasos, porque vamos a ver algunos ejemplos que nos van a hacer recordar esta parte de cálculo. Analizar el problema, si el problema tiene restricciones o si no las tiene. Según el número de objetivos, ¿solamente trato de optimizar un objetivo o hay varios objetivos que trato de optimizar al mismo tiempo? Y según el enfoque de solución, que puede ser, como mencionaba, métodos directos o métodos iterativos. Y en esta lámina en particular muestra algunas imágenes. ¿Cuáles creen que podría ser como lo más sencillo de optimizar? Tal vez la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función convexa, ¿sí? Que tiene un solo mínimo global dentro de ese intervalo, pero puede ser que esa función simplemente tenga un zoom
dentro del intervalo. Puede ser que esté representando otra función que si yo abro el intervalo pudiera tener muchos mínimos locales y entonces es una función multimodal. ¿Sí? Ahora puedo combinar funciones, lo que decíamos. Si estoy tratando de problemas con restricciones, pues tengo una función que está acotada por otra, ¿sí? Y entonces eso hace que cambie la solución óptima del problema. Comúnmente, puede ser que no. Por acá esta que está a la derecha pues nos muestra algunas cuestiones de multimodalidad y en la parte de abajo estoy diciendo si tratáramos de optimizar varias funciones objetivo. Entonces, tenemos una variedad de características que hace complejo un problema de optimización y eso es en dos dimensiones, lo podemos ver todavía tridimensional. ¿Qué pasa cuando el problema tiene más de 3 variables? Pues ya visualizarlo ya no es tan sencillo. Bien, vamos a suponer este ejemplo. Es una caja de hojalata. Vamos a suponer que nos piden, a partir de una pieza cuadrada de hojalata del lado L, se desea construir una caja abierta por arriba, es decir, no tiene tapa, con el mayor volumen posible, cortando las esquinas cuadradas iguales y doblando hacia arriba la hojalata para formar las caras laterales. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de los cuadrados cortados? ¿Qué opinan? Está fácil, ¿no? De prepa, de licenciatura. Es un problema clásico de Granville, del libro de Granville. ¿Sí lo han resuelto en algún punto? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y lo que siempre les digo a mis alumnos, lo primero que hay que entender es el modelo matemático, ¿no? O sea, entender primero el problema, hacer el modelo matemático, que a veces no es tan sencillo, y después darle una solución. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Tengo esta lámina de tamaño L, cada lado, hay que cortar una parte de esa lámina para formar una caja y maximizar el volumen. ¿Cómo obtengo el volumen de una caja? El área de la base por la profundidad o la altura, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa fórmula? Pues podría ser volumen igual a L menos 2X, ¿sí? Al cuadrado por X. Eso es bien importante, porque entonces ya lo voy a definir en términos de una sola variable, ¿sale? Y bueno, podría yo tener todas esas posibilidades. Yo pongo aquí una imagen ejemplo de que pues puedo tener diferentes tipos de caja, pero lo que estoy buscando es el máximo volumen. Una solución trivial, si fuera al revés, minimizar el volumen, pues sería doblarlo a la mitad, ¿no? Que no haya volumen, si fuera lo contrario. Entonces, bueno, la solución rápidamente, para ya no hacer que nos quebremos la cabeza, pues punto número 1, hacer la formulación, entender cuáles son las variables del problema que influyen. X, la profundidad, L menos X, el lado cuadrado del fondo de la caja. Nuevamente vuelvo a poner la imagen para que se entienda. El volumen, ya habíamos dicho, L menos 2X al cuadrado por X, ¿de acuerdo? Ok, entonces dijimos que había que aplicar primera derivada. Igualar con 0, encontramos puntos críticos y luego de esos puntos críticos hay que determinar cuál puede ser un mínimo o un máximo dependiendo de lo que estoy buscando. ¿Qué pasa cuando yo derivo? Pues bueno, esta sería la expresión, maximizar estoy aplicando álgebra simplemente, y la diferencial de esta ecuación, la igualo con 0, encuentro dos valores. ¿Por qué digo que la primera es un mínimo y por qué digo que la segunda es un máximo? Dice, cuando resuelvo esta ecuación, que es cuadrática, encuentro que x1 es L entre 2 y x2 podría ser L entre 6 o viceversa, ¿vale? ¿Por qué L entre 2 digo que es el mínimo? ¿Qué pasa si doblo la hojalata a la mitad? Pues me quedo sin volumen, ¿no? Ya no voy a tener nada. Entonces por eso determino que es un mínimo. Ya aquí ya no apliqué la segunda derivada, pero por la naturaleza del problema yo sé que si doblo a la mitad la hojalata, pues se pierde el volumen. Y en el caso de la opción 2 es un máximo porque un sexto de L sí lo puedo hacer. Y eso es lo que me va a determinar el volumen máximo de la caja.
Es un problema clásico de optimización, pero que se puede presentar. ¿Qué variantes podría tener este problema? Pues que a lo mejor también quiero optimizar no solamente el volumen, sino también quiero optimizar el material que voy a recortar, ¿no? Esa podría ser una variante. Y hay que ver si esos dos objetivos están en conflicto o no. Bueno, ahí viene otro ejemplo, a ver qué tal. Está más fácil, ¿no? Dice que suponga que la resistencia de una viga de sección transversal rectangular es directamente proporcional al ancho y al cuadrado de su profundidad. ¿Cuáles son las dimensiones de la viga de mayor resistencia que puede cortarse de un tronco redondo de madera con diámetro D? Entonces aquí les puse unas imágenes para imaginar. Tenemos unas vigas que se van a cortar en un material que es madera, ¿sí? El tronco de madera es redondo, pero lo vamos a hacer rectangular, y lo que nos preguntan es justamente qué valores puede tener esa X y esa Y. En términos, ¿qué es lo que sí conozco? La D, el diámetro del tronco, eso sí lo conozco. Lo que estoy buscando, nuevamente, es X y Y. ¿Qué pasa si yo planteo el modelo del problema con dos variables? Se complica, ¿no? ¿Puedo determinar el modelo de este problema de optimización con base en una sola variable? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Aplicando qué? Sacando la Y, por ejemplo, de D a través del teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, exactamente. Entonces, siempre creo yo que lo más importante antes de aplicar cualquier método de optimización es el modelado, es el modelo matemático. En mis cursos, cuando les he dado algoritmos bien inspirados, no me dejarán mentir, les dejo diferentes funciones objetivo para que vean que el planteamiento del problema pues, se puede dificultar tanto y depende del modelo que estés empleando. ¿Sale? Bueno, vamos a ver la solución. En este caso, exactamente como dijo su compañero, para plantear una de las variables en función de la otra, aplico el teorema de Pitágoras porque sí se conoce D en este caso. Y entonces, ¿qué tengo? Para la resistencia del material decía que era el ancho por la profundidad al cuadrado, ¿sí? Entonces por eso aquí b cuadrada menos x al cuadrado, que es y, lo elevamos también al cuadrado. Creo que por ahí me faltó un cuadrado, ¿no? Ah, no, ya está, porque es directo, ¿vale? Nada más se sustituye. ¿Y qué encontramos? El problema o el modelo que voy a resolver es la resistencia igual a esta expresión. Nuevamente, cálculo diferencial, ¿se puede diferenciar esa función? Sí. Aplico primera derivada, igualo con 0, encuentro puntos críticos, como es una cuadrática, voy a encontrar dos valores, uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Como se trata de un problema de maximización, pues en este caso el negativo lo puedo omitir, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, dependiendo de D, decimos que el ancho va a ser 1 sobre la raíz de 3 del diámetro y la profundidad va a ser la raíz de 2/3. ¿Vale? Cálculo diferencial nuevamente, ¿no? Sencillo. Pero ¿qué pasa cuando la función no es diferenciable? Bueno, antes de eso, ¿qué pasaría si mi modelo tuviera más de dos variables? Más de una variable, perdón. 2, 3, 4. Pues hay que, lo mismo, ¿no? Si es diferenciable, hay que aplicar las derivadas parciales respecto de cada variable. Y entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez, hay que igualar con 0, pero se vuelve un sistema de ecuaciones. Hay que resolver ese sistema de ecuaciones para encontrar los puntos críticos y después aplicar la segunda derivada, que en este caso sería la hessiana. Calculamos la hessiana y obtenemos si se trata de un mínimo relativo o un máximo relativo, ¿vale? Dependiendo del signo. Y bueno, entonces ya no es tan sencillo y solamente son dos variables. ¿Qué pasa si tengo 10? Pues el sistema de ecuaciones crece, aumenta, ya no se vuelve tan sencillo. Bueno, pues esa es una primera motivación. Otro, como lo mencionaba la doctora Laura, pues puede ser aquí la convexidad de la función. La función que está a la izquierda tiene muchos mínimos locales y la otra no, pero pues sí hay que, si es un método de búsqueda directa, pues hay que determinar cómo inicio la búsqueda de esos mínimos. Y aquí solamente hay una variable. ¿Qué pasa cuando hay múltiples variables? ¿Vale? Y bueno, ya nada más como para darles una visión general, pues existen muchos métodos clásicos, métodos de búsqueda directa. Hay uno
Muy bonito la sección áurea, cuando llevé optimización aquí en el Simvestab, la implementamos. Tiene que ver con la proporción dorada o áurea y vamos reduciendo intervalos de búsqueda hasta que se encuentra con un mínimo local, un mínimo relativo, un máximo relativo, y bueno, ahí pues va a depender de los parámetros de inicio del método. En el caso del método de búsqueda de cuadrícula o grid search, ¿han escuchado esto de grid search? A lo mejor en Python, ¿no? Con las bibliotecas que luego usan. Si quieren optimizar los parámetros de una red neuronal o algo por ahí, pues grid search. Ajá. ¿Qué es el grid search? Explorar el espacio de búsqueda con una malla de puntos fijos y encontrar cuál nos puede proveer un mínimo o un máximo, dependiendo de lo que estoy buscando. El método de Neldermith, que también lo mencionaba la doctora Laura, es un método simplex, es también muy bonito, porque es moverse en un espacio a través de un polígono simple, pero es una especie de expansión y contracción, dependiendo de lo que voy a encontrar. Métodos basados en gradiente. ¿Qué significa que son métodos basados en gradiente? Que voy a aplicar la derivada, ¿no? O una estimación a la derivada. Por ejemplo, método de gradiente, que te lleva su nombre, moverse en direcciones opuestas al gradiente a una función en el punto actual. Es eficiente, pero puede ser lento si el tamaño de paso no está bien ajustado. Eso es bien interesante, ¿no? ¿Cómo determino el tamaño de paso? Por ahí el doctor Oliver, en sus cursos también nos enseña varios métodos numéricos. En ese sentido, método de Newton, el cálculo de utilizar el gradiente como la matriz hessiana, pero ahí se requiere de la segunda derivada, que la función sea doblemente derivada. Luego tenemos el método de Quasi-Newton, aproxima la matriz hessiana, entonces ahí es una aproximación cuando hay discontinuidades en la función y es compleja o de alta dimensionalidad, ¿vale? Y bueno, los algoritmos que hemos platicado con el doctor Carlos, enjambre de partículas, PCO, algoritmos genéticos, no me voy a detener tanto, ya platicábamos acerca de ello. Y bueno, de ahí podemos también analizar qué dificultades tenemos en problemas con restricciones. ¿Qué pasa cuando tengo un problema con restricciones? Aquí solamente estoy dibujando las curvas, tenemos dos variables de decisión y una función objetivo, pero esa función objetivo puede estar delimitada por otras funciones. Ahí no pasa nada con el óptimo está por acá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esas restricciones me mueven el espacio de búsqueda, el espacio factible, y el óptimo está cambiando? De estar originalmente en medio, cuando tengo esas restricciones, el óptimo global ya no es el mismo, ¿sí? Cambia. ¿Qué pasa cuando tengo multimodalidad? Aquí tengo dos mínimos locales, pero también tengo restricciones. Entonces me tengo que enfocar a uno o a otro. Y bueno, pues así como les platicaba de la caja de hojalata y de la viga de madera, pues también puedo ver algunos ejemplos del mundo real. Por ejemplo, hasta el diseño de resortes de compresión. Aquí, por ejemplo, pues hay que conocer la frecuencia, la tensión de deflexión, la frecuencia de sobretensión, el diámetro medio de la cuerda, del alambre, de las bobinas, cuántas bobinas están activas. Entonces tengo una serie de parámetros que puedo estar optimizando para este podría ser un posible modelo, ¿vale? Minimizar la función T3 más 2 multiplicado por T2 menos T1, pero está sujeto a muchas restricciones. ¿De qué tipo son? Pues algunas, bueno, en este caso son de desigualdad. Y entonces, ¿qué métodos puedo ocupar? ¿Sí? Ya vieron que entre más especializada es el área, más complejo puede ser el modelo matemático que estoy tratando de optimizar. Y es ahí donde las metaheurísticas pues podrían ser clave. Y en ese sentido, pues otra clasificación de técnicas, aquí pongo algunas basadas en optimización por poblaciones de cúmulos, basadas en trayectorias, los famosos algoritmos evolutivos que ya se mencionaron, y además puede haber una combinación entre ellos, un híbrido, ¿vale? Y bueno, quiero finalizar también con otros problemas muy interesantes que existen en el mundo real. Todos tomamos decisiones y dentro de esas decisiones muchas veces está en conflicto lo que estoy tratando de optimizar. O a lo mejor quiero elegir
un calzado, quiero elegir un auto y quiero minimizar el costo, pero maximizar la comodidad. Y puede ser que esas dos cosas estén en conflicto. Entonces, ¿qué trato de encontrar? Pues preferencias a esos dos objetivos, a esas dos funciones que estoy tratando de optimizar al mismo tiempo. Y aquí lo interesante es que voy a tener un vector de variables de decisión, al igual que en el monoobjetivo, pero voy a tener un vector de variables objetivo, funciones objetivo, que también estoy tratando de maximizar o minimizar, dependiendo. Y bueno, matemáticamente ya lo podemos formular, a diferencia del anterior, como un vector de funciones que están en conflicto y que también van a estar sujetas o no a ciertas restricciones. Ya se empieza a complicar más, se pone más interesante cada vez. Partimos de monoobjetivo, diferenciable, después no diferenciable, muchas variables, muchos objetivos, con restricciones, y bueno, se puede hacer tan complejo como lo requiere el problema que estoy tratando de resolver. Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Tratar de minimizar la función 1, la función 2, si la desgrafico con GeoGebra, tengo algo así, como un cono, y luego tengo una función 2 que corta esa función y que restringe la búsqueda. Y entonces, pues puedo tener algunas soluciones al problema, suponiendo que están definidas en estos intervalos, ¿y qué es lo que estoy buscando? Pues aquellas soluciones que sean las mejores, que se conocen también como soluciones no dominadas. Entonces ahí, pues le fue muy bien en F2, pero en F1 no tan bien. Le fue por acá muy bien en F2 también, pero en F1 no. Entonces hay un conflicto, de qué manera selecciono cuáles son las mejores. Y también va a depender de las preferencias del usuario. Para mí, ¿qué es más importante? ¿Optimizar F1, optimizar F2 o son igual de importantes? Y existen muchos métodos en ese sentido. Aquí menciono algunos. Existen por ahí varios paradigmas de la optimización multiobjetivo, algunos clásicos como el orden lexicográfico y otros que tienen que ver más con la dominancia de Pareto, con lo que les platicaba, cómo determino cuáles son las soluciones que tratan de optimizar de igual manera los dos objetivos o los n objetivos que se requieren. A manera de conclusión, pues bueno, cada método de optimización tiene sus ventajas y desventajas, pero ¿de qué va a depender si utilizo uno u otro? Pues depende de la naturaleza del problema, de la dimensión del espacio de búsqueda, si es diferenciable, si no es diferenciable, si es convexa, si es multimodal. A veces no se conoce la función, no la puedo graficar, ¿no? Sobre todo en los problemas discretos, pero podría yo mapear o estimar, hacer como una especie de muestreo de la función, y entonces podría también decir qué método heurístico o qué método directo me podría servir. Y bueno, problemas con restricciones no diferenciables o altamente no lineales, pues seguramente las metaheurísticas son una opción interesante para resolver. Y bueno, ahorita que está de auge, como mencionaban en Machine Learning, pues hacemos cosas también interesantes en las dos áreas, combinando esa parte, pero pues lo realmente importante es cómo planteo el modelo, cómo voy a optimizar el problema que estoy tratando de resolver. Y en ese sentido, por ejemplo, está el NANS, la búsqueda de arquitecturas de redes neuronales, está la combinación de encontrar los parámetros de un modelo de Machine Learning que me permite optimizar alguna métrica. Y pues bueno, alguna bibliografía que les recomiendo, por aquí está el libro del doctor Carlos Cuello, el multiobjetivo, los fundamentos, como mencionaba la doctora Laura, que son bien importantes. Y pues finalmente les agradezco mucho y está mi contacto por si quisieran profundizar del tema. Muchas gracias.